Buenos días, hermanos y hermanas. Un gusto poder compartir con ustedes el mensaje de hoy. Espero que estés bien y que tengas tu Biblia a la mano para acompañarme en algunas lecturas que vamos a estar haciendo hoy, ya que vamos a estar hablando de un tema muy controversial. El tema del que quiero hablar hoy en la reflexión es el pecado y sus consecuencias. ¿Por qué digo que es un tema muy controversial? El pecado es estar lejos de Dios y hacer lo que no le agrada, ¿verdad? ¿O no es tan simple? Estamos en pleno siglo XXI y la moral es menos constante que el tiempo. Yo sé que el clima que rige cuando estoy en mi casa es el mismo que tiene mi vecino. No así, sin embargo, la moral. ¿Quién define lo que es el pecado y lo que no lo es? ¿Es mi pastor? Si es así, ¿no debería ser un hombre perfecto que sepa discernir entre el bien y el mal en todo tiempo y poder decidirse siempre por el bien? ¿O es la Biblia? De ser así, ¿según qué traducción? ¿Debo leer la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional? ¿Dónde hallo la verdad última para determinar lo que es el bien y lo que es el mal, lo que es pecado y lo que no lo es? Vemos de entrada que el tema del pecado nos lleva a una sala llena de incógnitas, de preguntas con múltiples respuestas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién es la autoridad que define lo que es pecado y lo que no lo es? ¿Es la iglesia? ¿Es la cultura? ¿Quién determina mi concepto del pecado? Al hablar del pecado estamos obligados a definir nuestro concepto de Dios. Porque si hablo de pecado, debo saber que el pecado lleva a sus consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias y qué tan grave es realmente el pecado? El concepto de Dios que rige en el mundo evangélico actualmente es muchas veces muy influenciado por el humanismo. Tenemos la imagen de un Dios todo amor, cuya función se limita a perdonar. Solemos pensar en el Espíritu Santo más como un consolador y menos en alguien que nos corrige, alguien que nos guía. El arrepentimiento mayormente se limita a pedir perdón, pero no va más allá, no vamos a aprender a aborrecer el mal. Quiero repasar con ustedes hoy algunos pasajes de la Escritura para identificar lo grave que es el pecado y cuáles son sus consecuencias. Pero antes de entrar en la temática de hoy, me gustaría que nos tomemos el tiempo para orar y predisponer nuestro corazón a lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la posibilidad de estar conectados, por estar, Señor, juntos, aunque sea de una manera virtual. Señor, queremos predisponer nuestro corazón el día de hoy. Queremos aprender de ti, de tu palabra, de tu ejemplo. Señor, enséñanos, Señor, sobre el pecado. Abre nuestros corazones para que podamos escuchar y entender la voz de tu Espíritu que está ahí para guiarnos, para corregirnos, Señor, para levantarnos. Señor, bendice este culto, bendice el mensaje, Señor, y acompáñanos, Señor. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del pecado, basta leer los primeros capítulos de Génesis para darnos cuenta que el pecado es un acto grave, con consecuencias graves. Es cierto, Dios es un Dios de amor. Dios es perdón, es misericordia, pero Dios también es consecuente. Génesis capítulo 3 nos habla del primer pecado cometido por el ser humano. Quiero leer con ustedes los primeros 6 versículos de Génesis capítulo 3. Dice así: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios había establecido un mundo perfecto, sin ansiedades, sin preocupaciones, sin dolores. Todo esto a cambio de confianza y obediencia de parte del ser humano. Confiar en que Dios tenía lo mejor para ellos y obedecer su mandato de abstenerse de comer del árbol que estuvo plantado en el medio del huerto. ¿Qué es lo primero que resalta cuando leemos este texto? ¿No es justamente el contraste entre lo que fue la humanidad antes y después del pecado? Leemos sobre la primera consecuencia que lleva el pecado en la vida de los seres humanos, que es la destrucción. ¿La destrucción de qué? En primer lugar, destruye nuestra confianza en Dios. Dice en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Antes de cometer el pecado de comer, Eva dejó que la serpiente destruya la confianza que tenía hacia Dios. ¿Por qué Eva miró el fruto del árbol? Porque dudaba de lo que Dios le había dicho. Esperaba alcanzar algo mejor al comer esa fruta. ¿No nos pasa lo mismo muchas veces? Todavía no pecamos, pero ya miramos. Cuando quiero algo que la otra persona tiene, no se lo voy a robar, obviamente, pero voy a mirar. Voy a dejar que me seduzca lo que tanto quiero. Cuando estoy casado, no me voy a acostar con otra mujer u hombre, jamás. Solo voy a mirar. Y saben ustedes, es allí donde empieza el pecado, porque dejamos que destruya en nosotros los valores que tenemos, porque permitimos que nos seduzca, permitimos que diga, Dios no quiere lo mejor para vos, tal como fue en el caso de Eva. Por eso Jesús dice en Mateo 5, 27 al 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuáles son las cosas a las que me permito mirar? Dios me dijo lo que es bueno para mí, y les creo, pero quiero por lo menos mirar. Y ojo, cuando hablo de mirar, no me estoy refiriendo al simple hecho de mirar con los ojos. Estoy hablando de nuestros pensamientos. Solemos acusar mucho a la pornografía, el hecho de mirar y codiciar lo que no nos corresponde. Pero el pecado no empieza con la primera escena romántica que prendo. El pecado empieza cuando dejo que mi mente argumente en contra de las indicaciones de Dios y decido escuchar el debate para ver si me convence. Eva decidió escuchar. Decidió que un argumento pueda convencerla a desobedecer a Dios. Nuestra mente es frágil, muy frágil. Satanás conoce nuestra mente frágil a la perfección y lo aprovecha. La fragilidad de nuestra mente no está en el razonamiento, está en las emociones. Satanás nos promete satisfacción, éxito, felicidad. Nadie puede argumentar racionalmente en contra de esos deseos. Nadie. ¿Se acuerdan de lo que hizo Jesús cuando Satanás le tentó? ¿Empezó a argumentar con él? No. Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Imagínense, Jesús, fuente de toda sabiduría, Dios eterno, no argumentó con Satanás. Le citó la palabra de Dios y le dijo, vete de mí. ¿Cómo actuamos nosotros en tiempos de tentación? ¿Dejamos que Satanás argumente en nuestra cabeza y destruya la confianza que tenemos en el plan perfecto de Dios para nuestra vida? Vimos en el texto que el pecado empezó a tomar forma en el momento en el que Eva decidió mirar el fruto para ver si le ofrecía algo mejor de lo que Dios tenía para ella. Santiago nos dice en Santiago 1, 14 al 15,
Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. A primera vista parece medio confuso lo que escribe Santiago, pero cuando lo analizamos, vemos que es lo mismo que le pasó a Eva y que nos sigue pasando a nosotros hoy en día. Primero dice que estamos tentados por nuestros propios malos deseos. En el caso de Eva, el mal deseo era el de querer algo mejor de lo que Dios le ofrecía. Después dice que ese deseo nos arrastra y nos seduce. Pero eso solamente puede pasar si le damos espacio. No me puede seducir algo a lo que no estoy mirando. Después dice Santiago, el deseo se une con la tentación que le seduce y engendra el pecado. Y el pecado consumado da a luz la muerte. Es por ello que el apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 4:27, no deis espacio, no deis lugar al diablo. El pasaje de Génesis también nos revela otra consecuencia del pecado. Cuando Eva comió del fruto prohibido, ella supo lo que había hecho y supo que había hecho algo terrible. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando cometemos algo que sabemos que no estuvo bien? Nos llenamos de culpa, sentimos mucha vergüenza, nos sentimos sucios. Muchas veces lo primero que hacemos es o esconder el pecado o hacer que otro cometa el mismo pecado que nosotros. Así ya no nos sentimos tan culpables, pues otro lo hizo también. Y en nuestra mente decimos, pero si todo el mundo lo hace. Y bueno, en el caso de Eva, fue probablemente la única vez que ese dicho realmente era verídico, ¿no es cierto? Pues cuando Adán también pecó comiendo del fruto, literalmente todo el mundo había comido del fruto. Pero en nuestro caso muchas veces no es así. Leemos en el versículo 6 del tercer capítulo de Génesis que Eva le dio de comer a Adán. Y dice en el versículo 7-8, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva tomaron hojas de higueras para taparse y luego se escondieron de Dios. ¿No nos parece familiar? No quiero sistematizar demasiado la narrativa bíblica, pero creo que no somos tampoco tan diferentes a lo que Adán y Eva fueron. Primero buscamos esconder la evidencia de nuestro pecado ante los seres humanos. Tapamos nuestro pecado con hojas de higuera y luego nos escondemos de Dios. Podemos pensar también en David y la historia que tan bien conocemos, cuando él provoca la muerte de un hombre de su propio ejército para que no salga a luz su propio pecado. Con todas las estrategias, no logró que Urías se acostara con su mujer y no le quedó de otra que enviarle al frente de la batalla y dar órdenes a los oficiales del ejército para que lo abandonen cuando el enemigo esté por encima de Urías para que éste muera. ¿Qué pasó con el gran rey, del hombre conforme al corazón de Dios? Quizás no necesitemos mirar muy lejos. Basta conocer a nosotros mismos para saber lo que pasó con David. Cuando nosotros pecamos, lo primero que buscamos es esconder el pecado delante de los hombres. Sentimos mucha culpa cuando sabemos que nadie sabe de nuestro pecado. ¿Cuándo fue que David reconoció y lamentó su pecado? Cuando el profeta Natán le confrontó con el pecado. En el momento en el que se dio cuenta que no había podido esconder su maldad. O en nuestras iglesias. Para dar un ejemplo nada más. ¿Cuándo vienen las parejas al pastor para confesar que tuvieron relaciones sexuales fuera del matrimonio? Cuando la chica se embarazó. Ninguna pareja se va para confesar cuando no haya embarazo de por medio. ¿Por qué no? Porque lastimosamente nuestro sentido, nuestro concepto de culpa muchas veces depende de lo expuesto que está nuestro pecado ante los seres humanos. Con eso no quiero decir tampoco que debemos confesar públicamente cada vez que pecamos.
Solo estoy tratando de mostrar cómo funcionamos como seres humanos. Mientras sabemos ocultar y esconder nuestro pecado, sentimos menos culpa. Y es justo allí donde el pecado se apodera de nosotros. Es lo oculto, lo escondido, que ejerce dominio sobre nuestra vida espiritual. Y es justamente lo que Satanás quiere. Él quiere que nos callemos, porque lo que sale a luz pierde su poder sobre nosotros. Es por ello que Santiago nos exhorta en Santiago 5:16 a confesar nuestros pecados unos a otros y orar el uno por el otro. Es la única manera en la que podemos librarnos del poder del pecado. Nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que no necesitamos la confesión de pecados. Yo creo firmemente que una iglesia que no confiesa y perdona pecados está destinada a fracasar como cuerpo de Cristo. Les explico por qué. Cuando nosotros escondemos el pecado por vergüenza, pronto nos vamos a sentir a solas con el pecado. Vamos a empezar a sentir que somos los únicos que seguimos pecando una y otra vez. Y es justamente lo que Satanás quiere. ¿Por qué? Porque cuando escondemos nuestros pecados, buscamos maneras para no sentirnos a solas con el pecado. No queremos ser los únicos culpables, los únicos que pecan. ¿Y qué hacemos para no sentirnos a solas con el pecado? Buscamos el pecado en la vida de nuestro hermano. Hermanos, ¿cuántas iglesias ya fracasaron porque todos los miembros pretendían ser santos atrapados en un cuerpo humano? La iglesia de Cristo no es para personas santas, no estamos en el cielo. Seguimos pecando, seguimos fallando. Es imposible que lleguemos a ser plenamente obedientes a Dios. En eso estamos todos juntos. Romanos 3, del versículo 10 al 12, nos dice que todos pecamos, todos sin excepción alguna. Es esencial para todos nosotros que nuestras iglesias sean ese espacio de confianza y confesión. No necesitamos confesar frente a toda la iglesia. Quizás no sea siquiera muy recomendable para evitar ser de tropiezo, pero debemos buscarnos una persona, un hermano o hermana de la fe, para confesar y para orar. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Uno de los pasajes de los evangelios que más me fascina es el de Lucas 4. El pasaje nos habla sobre las tentaciones de Jesús. Cuando eso Jesús no tenía todavía discípulos, era antes de que empiece su ministerio. Dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí Satanás le tentó. Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan sobre las tentaciones de Jesús. Y los tres evangelios concuerdan en que ocurrió después del bautismo de Jesús y antes del llamamiento de los discípulos. Entonces, ¿cómo es posible que los tres autores de los evangelios sepan de lo que pasó con Jesús en el desierto si ninguno de ellos estuvo con Jesús en ese tiempo? La respuesta fácil, obviamente, es, bueno, el Espíritu Santo se lo dictó cuando escribieron los evangelios. Pero yo no creo que sea esa la respuesta. Yo creo que Jesús, el Cordero perfecto, el Dios eterno, el soberano y todopoderoso, compartió sus luchas con las personas más cercanas suyas, dándonos un ejemplo a seguir. ¿Cuál es nuestra excusa para no hacerlo entonces? No necesitamos tener miedo a ser juzgados si estamos con una persona de confianza. Te quiero animar a que te busques una persona de confianza para contarle tus luchas, para orar con esa persona, si todavía no tienes a una persona así. Quiero que me acompañen una última vez al texto de Génesis 3. Quiero que leamos los versículos 9 al 13 y después el versículo 23. Dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La mujer que me diste me dio de comer del árbol. La serpiente me engañó. Adán y Eva no dudaron en justificar su pecado. Sentían culpa, pero tenían el derecho a exigir que la otra persona o la serpiente tengan más culpabilidad. Queremos misericordia para nosotros, pero justicia para el otro. El mundo en el que vivimos nos enseña que tenemos muchos derechos. El humanismo nos dice que si el otro empieza la pelea, yo tengo el derecho a responder de la misma manera. Hay que hacer justicia. Si tu vecino te pega, puedes pegarle de vuelta. ¿Por qué? Porque es tu derecho. La humanidad está buscando derechos en todos lados, y si cuesta millones, que sea así. Todos queremos derechos, pero nadie quiere asumir responsabilidades. Adán y Eva, ambos, creían tener el derecho de reclamar su inocencia en este caso. Adán culpó no solamente a su mujer, sino también a Dios, porque fue la mujer que le dio del fruto del árbol prohibido, pero fue Dios quien le dio la mujer. Eva culpó a la serpiente. Ambos exteriorizaban la culpa. ¿Y nosotros? Caí en pecado, decimos, ¿verdad? Satanás me hizo pecar. ¿No son las mismas excusas de Adán y Eva? Hermanos, necesitamos reconocer nuestro pecado. Reconocer no tiene nada que ver con justificarlo. Hay una gran diferencia entre caí en pecado y pequé. Quiero terminar con eso. Sin importar la excusa que pusieron Adán y Eva, a ambos le tocó vivir la misma consecuencia. Leemos en los versículos 23 al 24 del capítulo 3 de Génesis. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén. Ya no podían disfrutar de la presencia íntima con Dios. A partir de allí todo cambiaría. Hermanos, es el mismo castigo para nosotros. La misma consecuencia que le tocó vivir a Adán y Eva nos tocará vivir si no reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. No nos ayudará para nada a justificar nuestro pecado. Podemos poner las excusas que queramos. El juicio es para todo aquel que no se arrepiente. Dice en 1 Corintios 6, 9 al 10, que el que practica el pecado conscientemente y no se arrepienta, no heredará el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Sabemos que Cristo murió por nosotros, llevó nuestro pecado y cubre multitud de pecados, como dice Hebreos 9, versículo 28. Pero no nos servirá su sacrificio si no nos arrepentimos, hermanos. El arrepentimiento de nuestros pecados tiene que ver con mucho más que con el simple hecho de pedir perdón. El arrepentimiento comienza con el reconocimiento de nuestra falla. No seamos como Adán y Eva, que culparon al otro o a Satanás. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que caímos en el pecado. Cada pecado que cometemos es un acto de rebelión contra Dios y es un acto consciente. Debemos reconocer nuestra culpabilidad. El arrepentimiento debe llevarnos nuevamente cerca de Dios. No necesitamos escondernos de Dios como lo hicieron Adán y Eva. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos anhelarla. Lastimosamente, solemos confundir muchas veces la voz del Espíritu Santo con la voz de Satanás. Y decimos, el Espíritu Santo me llena de vergüenza por lo que hice. El Espíritu Santo me hace sentirme mal por lo que hice. Hermanos, el Espíritu Santo es el consolador, no es el acusador. El que nos hace sentirnos sucios e indignos es Satanás. Él quiere que sintamos que no tenemos dignidad. Él quiere que pensemos que Dios ya no nos va a perdonar. Pero el Espíritu Santo siempre nos invita. Claro que el Espíritu Santo nos revela nuestros pecados también, pero nunca con la voz de un acusador que nos dice, esta vez
Dios ya no te va a perdonar. El camino al Padre siempre está abierto. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo el padre esperaba a su hijo? Así es Dios. Él espera que vuelvas, que dejes tus pecados, que te des cuenta que es el pecado que te hace mal y que vuelvas a sus brazos de amor. El arrepentimiento debe llevarnos a aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Si no aborrecemos el pecado que hemos cometido, no hemos hecho un verdadero arrepentimiento. Obviamente no es un acto de hoy para mañana, pero si yo reconozco mi pecado y lo confieso, Dios me va a ayudar a cambiar mi mente, a aborrecer el pecado que cometo. La buena noticia es que Dios quiere ayudarnos. Él está dispuesto a sanarnos, a purificarnos y a perfeccionarnos. Pero Él no puede obrar en nosotros cuando escondemos nuestros pecados o cuando nos escondemos de Él. Él no puede sanarnos y perdonarnos cuando seguimos culpando a otras personas o a Satanás por nuestro pecado. Dios hoy te pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? ¿Cuál es tu respuesta?